Hola, ¿cómo están? Este es otro video de orientación y apoyo al estudio de las ecuaciones diferenciales y de la comunicación de los métodos y formas de resolución de problemas asociados, en este caso de un PBI, es decir, de una ecuación diferencial asociada a unas condiciones iniciales, a las que llamamos condiciones iniciales en ecuaciones diferenciales. También hay condiciones de frontera, en este caso vamos a trabajar condiciones iniciales y algunas orientaciones para manejar el cuaderno Júpiter que nos permite comunicar estos saberes. Una de ellas es que el cuaderno Júpiter, pues puedes utilizarlo desde Anaconda y es perdón, desde Google Colab o Collaboratory, que es una aplicación asociada a tu correo de Gmail. Pertenece pues, como claro está, como todos sabemos, a Google, y esa aplicación nos permite crear cuadernos Júpiter o cuadernos interactivos para comunicación de saberes, en este caso de la matemática, de una manera muy adecuada. Pero también hay una opción que es muy utilizada alrededor de todo el mundo, que es bajando el conglomerado Anaconda, que también nos permite, dentro del conglomerado, cuando lo instalas, eh, trabajar con un programa llamado Júpiter. Ese programa que trabaja, trabaja como una aplicación web a través del explorador de nuestro computador, de cualquiera de los exploradores que utilicemos. Esa aplicación web pues nos permite crear cuadernos Júpiter, así como lo ven en esta pantalla con esta presentación, y nos permite convertir nuestro cuaderno en una presentación en diapositivas al estar vinculado a una aplicación llamada RISE. Y eso pues no lo tiene Google Colab, tiene otras maneras también muy bacanas de trabajar para presentar los saberes. Esta es una. Y una que nuestra propuesta didáctica de enseñanza de la matemática y la ciencia de datos en el contexto universitario y en el contexto de la primaria de bachillerato, pues buscamos, y es que estos cuadernos queden en un repositorio público, por ejemplo GitHub, de tal manera que los estudiantes puedan acceder en cualquier momento a él, ver el cuaderno, leerlo, pero también modificarlo al vincular el cuaderno a Google Colab a través de un vínculo llamado vínculo Opening Colab. Es una idea tomada de Aurelien Guerón para, desde el repositorio, vincularlo a Google Colab, y de ahí el estudiante pueda no solo leer, sino modificar el texto, hablar con el texto, interactuar con el texto. Una forma de lectura interactiva que consideramos ayuda mucho a la comprensión de la matemática y en este caso de la ciencia de datos, en la que nos queremos enfocar en la enseñanza en nuestro grupo de investigación. Entonces, hoy les voy a vender la idea y proponerles el utilizar Jupyter Notebook de manera local, a través de el instalado, a través de el conglomerado Anaconda. Entonces voy a empezar con, cada vez que entregues un problema, ponerle en una de las líneas de texto de tu cuaderno, empezar con el vínculo Opening Collab. En este caso yo lo mantengo en los cuadernos que diseño. Es un vínculo creado con lenguaje HTML que tú puedes encontrar también en este video de apoyo a través de YouTube, y en el repositorio que te va a llevar en el vínculo de YouTube del video, te va a llevar al repositorio de GitHub con el que puedes obtener este código que te permite vincular el cuaderno a Google. Yo lo hago de esta manera, miren que cómo queda, es un vínculo Opening Collab, y para matricularlo donde tú lo tengas, yo por ejemplo lo que hago es que este cuaderno lo guardo en el repositorio
en la carpeta propia del curso de ecuaciones diferenciales en cuanto a ejemplos, en este caso de segundo orden, y vamos a ponerlo aquí como uno de los ejemplos. Ejemplo de solución de ecuación de segundo orden. De pronto lo podemos llamar el número 1. El número 1 de ecuaciones de segundo orden, de soluciones de ecuación de PBI de segundo orden. Y cuando lo tienes acá, lo cerramos de donde lo tenemos acá. Y luego yo voy al dashboard, que se me abre cuando abro la aplicación Jupyter Notebook, y me voy a la carpeta donde tengo mi curso de ecuaciones diferenciales, y en el banco de ejemplos busco ese cuaderno que acabo de dejar allá en cuanto a ecuaciones de segundo orden, el de segundo orden 1. Abro ese cuaderno y bueno, cuando lo abro yo voy a matricularlo para poder que este cuaderno se puede abrir desde Open Colab, y para eso yo, esta modificación que he hecho de poner el ejercicio como ejemplo en el banco de ejemplos del curso de ecuaciones, pues actualizo eso mm, en mi repositorio de GitHub, a través de la terminal JBoss. Pongo cd dos puntos para moverme a cd edo, ecuaciones diferenciales ordinarias, y cuando estoy en la carpeta de ecuaciones diferenciales ordinarias, le digo que, bueno, git, git status, y él me dice que sí, que efectivamente hay un ejemplo sobre PBI de segundo orden que hay nuevo ahí para agregar en el repositorio de GitHub. Pues entonces le digo que lo adicione con git add, adicione ese archivo, y luego le digo que lo comprometa con git commit -m. Le digo que pues un ejemplo de solución de un PBI de segundo orden, lineal, homogéneo, de coeficientes constantes, y lo actualizo en el repositorio Git con el código git push de poner o colocar allá, y él me lo coloca. No se demora mucho, ya terminó, y cuando él lo coloca yo puedo verificar que efectivamente está allá, yendo a mi repositorio en GitHub, que es el repositorio público para los estudiantes de la Universidad de Antioquia, seccional Bajo Cauca, del curso de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad de Antioquia. Ellos pueden acceder de manera pública a el banco de ejemplos de segundo orden y ver que efectivamente está este cuaderno que acabamos de montar, realizado por una de los estudiantes del curso, una muy buena estudiante, que ha hecho un trabajo bastante ordenado de edición científica y de graficación e interpretación de gráficos. Y eso es lo que queremos presentar, y simplemente dar algunas apreciaciones, algunas orientaciones adicionales que permitan pues ayudar al aprendizaje un poquito más, en ese aprendizaje de las matemáticas. Bueno, entonces aquí está el cuaderno, muy bien editado por la estudiante, que nos ha incrustado una animación realizada en GeoGebra sobre las diferentes soluciones de este PBI, de la ecuación diferencial asociada al PBI, y nos muestra en verde la solución de la ecuación diferencial que satisface las dos condiciones iniciales, es decir, la solución del PBI, la que está en verde. Entonces nos muestra varias soluciones y la solución del PBI. Nos muestra esa animación muy agradable,
y algunas soluciones de manera estática realizadas en GeoGebra y algunas descripciones de la solución. Vamos a que nos funcione el Opening Collab, y para que acabamos de corregirlo, lo que hacemos es ir a nuestro correo de Gmail y abrimos nuestro Drive. Le decimos de que habrá cualquier, de pronto con nuevo, habrá cualquier archivo de Google Colaboratory, cualquiera, y cuando él abra uno nuevo, le decimos, nos vamos a archivo, abrir cuaderno, nos vamos a GitHub y le decimos que busque el repositorio de ecuaciones diferenciales en cuanto al banco de ejemplos. Aquí vamos, están todos el banco de ejemplos de primer orden, luego los de segundo orden, y en los de segundo orden buscamos el que hemos puesto nosotros, en los de segundo orden, el que acabamos de poner, que no tiene asociada ninguna sección. En este caso, bajamos, son bastantes ejemplos. Banco de ejemplos de segundo orden, PBI de segundo orden, el 1, que nosotros le dimos nombre, de extensión IPYNB, porque nuestros cuadernos interactivos son de extensión IPYNB, es decir, IPython Notebook o Python interactivo, que efectivamente lo que busca es esa lectura interactiva en matemáticas y en ciencia de datos. Ya lo cargamos y cuando llega a abrirnos en Opening Collab nuestro cuaderno, esta dirección es la que le vamos a poner a nuestro cuaderno para que en este vínculo ya siempre en nuestro repositorio, cada vez que alguien lo lea, pues él llegue directamente al cuaderno interactivo abierto en Opening en Google Colab y pueda hablar con el texto, interactuar con el texto. Entonces ahora sí, simplemente actualizamos en nuestro repositorio con git add punto, le decimos con git commit -m, que efectivamente hemos adicionado el vínculo Opening Collab, vínculo Open in Collab para abrir en Google Colab. Y bueno, pues git push, y así él nos actualizó esa información en el repositorio de tal manera que cuando alguien va a ese repositorio y ve nuestro cuaderno actualizadito, de que estas direcciones del cuaderno en GitHub siempre las compartimos a través de YouTube, a través del video, este video de apoyo en YouTube, y a nuestros estudiantes. Él ya simplemente le da en Opening Collab y inmediatamente él te lleva al cuaderno Jupyter Notebook, pero abierto en Google Colab para una lectura interactiva, como les quería. Entonces así hemos consolidado la primera parte, que nuestro cuaderno quede visible para todos nuestros estudiantes para una lectura interactiva. Hemos logrado esa parte. Miren cómo llega acá. Cuando llega esa lectura interactiva, entonces ya ellos pueden editarlo diciéndole en archivo, guardar una copia, y así no van a modificar el que está en el repositorio, pero van a poder tener una copia que sí pueden modificar ellos y darle nombre. Aquí él se lo va a poner como copia de este ejercicio. Y cuando lo tiene, usted ya puede empezar a decirle, bueno, yo a esta línea puedo darle doble clic, entrar al código, borrarle cosas que no quiere. Por ejemplo, estos dos puntos backslash no me gustan. Estos otros también no se necesitan en el exponente. Si de pronto consideras que no lo necesitas, pero igual es bonito. Y vemos cómo nos queda ya la edición y que podemos modificar todo lo que queramos en la solución. Así ya tenemos, pues, como de lo que nos entrega la estudiante, simplemente el articularlo con nuestro repositorio.
para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. Y ahora, otra cosa que les quería mostrar es, si te vas a View, a Cell Toolbar, te vas a Slideshow, él te va a pintar todos estos cajoncitos en cada una de las líneas del cuaderno, en el que le puedes decir, por ejemplo, que esta línea se convierta en un slides. Entonces, es desplegando el menú. Si quieres que sea un slide, un subslide, un fragmento, o quieres que salte esa línea o ponerle alguna nota. Entonces, nosotros queremos que esta se vuelva una diapositiva de tal manera que cuando apliquemos Alt R para convertir nuestro cuaderno en una presentación en diapositivas, miren que se vuelve esa línea del cuaderno una diapositiva en la que con este lápiz puedo resaltar lo que quiera en la exposición, resaltar la ecuación diferencial de todo este PBI, la primera condición del PBI y la segunda condición, y ver que, pero es que en un PBI de segundo orden, la primera condición es un punto de la curva y la segunda es la derivada de la función en el punto 0,2. Entonces, aquí nos faltaría una prima. Entonces, como, bueno, si es una prima, entonces das doble clic. Aquí volvemos al lápiz. Podemos borrar con guión y damos doble clic para corregir que es ponerle la prima y ver que la condición inicial de un PBI de segundo orden tiene dos condiciones. Tiene una condición que es un punto por donde debe pasar la función solución y la derivada o pendiente de la curva en ese punto. Entonces necesitamos de todas las soluciones de la ecuación diferencial, la única función que pase por el punto 0,2 y cuya pendiente en 0 sea un medio, cuya pendiente en 0 sea un medio, es lo que queremos. Entonces así ya vemos cómo podemos hablar con el texto al poderlo corregir, no solamente leer, sino corregir o agregar lo que nosotros queramos, experimentar lo que nos dicen. Pero es que si m es de tal valor, entonces la función es creciente, pues que efectivamente el estudiante pueda poner ese valor y ver si sí le queda creciente. De ahí, eso es lo que queremos decir con interactividad. Bueno, entonces, ya si vemos cómo constituimos entonces cada línea del cuaderno como una diapositiva. Y ahora le vamos a poner que esas diapositivas sean no solo de color blanco, sino un color azul. Entonces, para eso nos vamos a Edit Notebook Metadata y le agregamos él queda con dos llaves al final, antes de la última llave, agregas una coma, Enter, agregas con doble comillas la palabra RISE, que es de la aplicación que convierte el cuaderno en presentaciones diapositivas, dos puntos, llaves, Enter, Enter, y entre comillas dobles le vas a dar que el tema de las diapositivas va a ser dos puntos, entre comillas simples, el tema cielo o sky, para que el fondo sea azul. Le das guardar, restableces y cierras las salidas y borras las salidas y cierras el archivo y lo vuelves a abrir para que asuma ese cambio que le has hecho en el fondo de las diapositivas. Y ahora vas a ver que entonces cuando pasamos a presentación al R, pues entonces ya tienes un fondo azul muy agradable cuando le das al R. Entonces así bien ver el vínculo Opening Collab, que como te digo, te reitero, es una manera de ir a Google, llevar tu cuaderno a Google, abrirlo allá y correr todos los códigos, las operaciones, en ese ambiente de trabajo tan bien estructurado. Vamos a resolver un PBI de segundo orden. Para pasar las diapositivas puedes utilizar la barra espaciadora o el cursor. Es mejor la barra espaciadora, pero el cursor también funciona muy bien. Al menos las flechas de avanzar y retroceder. Y ahora volvemos a nuestro cuaderno con la X
para otras observacioncitas en cuanto a la solución y ya la estudiante después nos dice, bueno, que para resolver ese PBI, debemos de empezar clasificando el problema. Entonces, empecemos clasificando el problema dado. Y recordemos que se clasifica es porque dependiendo del tipo de problema, es la forma de solución. Entonces, cuando es lineal, de segundo orden, de coeficientes constantes homogéneos, es desde ahí que se infiere que la solución debe ser exponencial. Entonces, de ahí viene ya la inferencia de por qué es exponencial. Cuando es de otro tipo, ya la forma de solución cambia. Si es exacta, si es de primer orden exacta, pues ya la solución no busca o no es exponencial necesariamente, ya se busca es una f, una función para la que el lado izquierdo de la ecuación diferencial es su diferencial. Entonces, efectivamente, la forma de empezar a solucionarlo, el método de solución depende del tipo. Por lo tanto, y el tipo depende de una labor de clasificación. Entonces, empezamos clasificando el problema dado, justificando cada cosa que decimos. Entonces, bueno, pues empezamos observando que como vemos, lo que hay en el lado izquierdo es una suma de múltiplos de y y de sus derivadas. Por lo tanto, es lineal. Entonces, uno dice, pues, como los términos de la ED son suma de múltiplos, son múltiplos, en esencia cada uno de los términos son múltiplos de y de sus derivadas de primero y segundo orden. Entonces, la ED es lineal. Eso es lo que significa ser lineal, que efectivamente los términos de la ecuación sean múltiplos de y de sus derivadas, donde los coeficientes sean funciones de x, ¿cierto? Donde los coeficientes de esos términos sean funciones de x, en este caso funciones constantes. Entonces, es lineal. Bueno, de segundo orden, porque como indicamos, solamente hay derivadas hasta orden 2. Solamente hay derivadas hasta orden 2. Eso también lo especificamos, aunque ya lo hemos dicho acá al decir de que los términos estaban compuestos por y derivadas de y de primer orden y de segundo orden. Ya con eso nos queda bien justificado el que sea una ecuación diferencial de segundo orden. Y ahora, ¿por qué es de coeficientes constantes? Entonces, aunque aquí lo agregamos y es lineal, son múltiplos de y, y de sus derivadas, donde los coeficientes son funciones de x, son funciones constantes de x, son funciones constantes de x. Entonces, así, ya con eso en esta sola linecita, al decir de que es lineal, porque los términos son múltiplos de y sus derivadas de primero y segundo orden, donde los coeficientes son funciones de x constantes, con eso ya tenemos de que es lineal de segundo orden,
es lineal de segundo orden y faltaría decir y por qué es homogénea. Entonces, bueno, y es homogénea porque el término independiente de y, de la variable dependiente de la ecuación diferencial, de la variable, el término independiente de y, es la función constante 0. El término que no tiene a y ni a sus derivadas. Ese es el independiente de y, ¿cierto? Donde y es la variable dependiente. Entonces, por eso que es homogénea, así ya tenemos lineal, de segundo orden, de coeficientes constantes, homogénea. Y es ella, por lo tanto, entonces aquí lo que dices, entonces, por lo tanto, podemos suponer que la forma de la solución es y igual a mx. Es decir, podemos suponer que la solución de este problema es de forma exponencial. Y decimos forma es porque no has dicho cuál es. No has dicho porque para decir cuál es, tienes que darme el m. Si dijo e a la mx, no has dicho cuál es. Hasta que no digas cuál m particular debe ir. Cuando sabes cuál m, ya has dicho cuál es la solución. Entonces, por eso nada más dijiste la forma. Y esa forma va de acuerdo a este tipo. Entonces, es muy importante como que en la forma que escribamos el cuaderno sea siguiendo como ese proceso deductivo de solución de ella. Cómo va contando las ideas. A que primero clasificó para poder decir o inferir cuál era la estrategia de solución. La estrategia de solución está dada por suponer que la solución es exponencial, sustituir en la ecuación diferencial para obtener una ecuación cuadrática o ecuación auxiliar y resolver esa ecuación cuadrática, es algebraica, cuadrática, y con ella tener los m's para tener la solución particular. Esa es la forma de solución. La estudiante lo hizo muy bien, sustituyó y entregó esa forma particular. Nos llegó a la... nos llegó a dos m's. Después nos enunció la solución general, por decirlo así. Aquí nos la dio totalmente, la solución general, y luego determinó a partir de la solución general cuáles eran la solución particular del PBI, hallando que la primera constante es -1/2, la segunda 5/2, y después se puso a la tarea de graficar. Y esta portada de graficación es muy bacana. Lo único problema es como un problema técnico de que cuando usted quiere hacer como observar el código de ella, al darle doble clic, le aparece un código enorme, enorme, enorme. Y dada nuestra política de que el que lea pueda modificar para ver qué pasaría y experimentar qué pasaría con cambios, de tal manera que le ayude a comprender mejor el problema, el poder hablar con el texto, es que vamos a graficar la función con Matplotlib e Interact, hacer eso mismo que hizo el estudiante también, pero utilizando la Matplotlib de Interact, porque así el código es más corto, no se nos da toda esta información y él lo puede modificar. En este no podemos hacer modificaciones, es algo pegado de GeoGebra que no puede sino observar y ya. Entonces, en este caso, bueno, vamos a poner una línea de código a nuestro cuaderno y importamos NumPy como NP y importamos matplotlib .pyplot as plt. Le damos un dominio de graficación x igual a
miremos que la estudiante graficó en un dominio desde -16 hasta 14. Dámosle, por ejemplo, nosotros lo podemos poner igual con np.lin space, espacio lineal, desde -16 hasta, pongámosle 15, unos 100 punticos ahí, unos 100, una lista de 100 números en el intervalo -16, 15. Él nos va a generar 100 numeritos para que la gráfica nos quede lo más bonita posible y vamos a crear una función con la sentencia def, la función que grafique, la llamamos graficar y los parámetros van a ser C1, C2, de tal manera que, como en la ecuación, en la solución general tenemos dos parámetros C1 y C2, pues lo que queremos es que el usuario pueda modificar, moverlo, deslizarlos para ver diferentes soluciones de la ecuación diferencial y ponerlos en el valor de C1 y C2 que halló la estudiante para ver la solución del PBI, es decir, para ver de todas las soluciones cuál es la que la cumple las dos condiciones del problema de valor inicial. Es así, esos valores se pueden establecer en uno, por ejemplo, a veces me gusta ponerlos en uno para que él arranque en ese valor, pero el usuario lo pueda seguir moviendo, por ejemplo, en intervalo de -3 a 3. Luego le dices que haya en la Y, que es C1 veces, según lo que nos decía la estudiante, eso es la solución general, nos la presenta por acá. Aquí está la solución general y ya nos lo indica muy bien. Y es, la solución general es, aquí lo podemos ver separadito, siempre procure porque el proceso quede separado por líneas aparte, por ejemplo, cuando dice la solución general, una sola línea del cuaderno, de tal manera que cuando lo pase a presentación RISE con ALR, esa línea se pueda ver en una sola diapositiva. Si dejas todo en una sola línea del cuaderno, no podemos separar las partes de todo el proceso en diapositivas. Entonces, es por eso que para separar las líneas, usted le da, por ejemplo, aquí en esta línea de proceso, se puede decir, bueno, en la primera parte del proceso, te paras ahí y le das Control Shift menos y él se para. Aquí, Control Shift menos y él se para. Control Shift menos y él se para. Eso se puede hacer en local, es decir, con la distribución dada para Jupyter Notebook desde Anaconda, pero en Google Colab no funciona. Por eso, esta es otra de las ventajas de trabajar en local, una de las que quiero mostrarles. Es muy bueno Google Colab, pero esto también tiene sus potencialidades que a nivel mundial la empresa Anaconda ha implementado de una manera muy bacana para la comunicación de saberes. Entonces va muy de acuerdo a lo que queremos en este objetivo de comunicar conocimiento. Y la forma de comunicar conocimiento es formas de que la presentación sea muy agradable para la persona que te escucha. Miren que esta línea que acabamos de separar es muy agradable verla por aparte para leerla y decir, bueno, la derivada es ME a la MX y la segunda derivada es M a la 2 E a la MX. Verlo solito, no llega, no por aparte. No con más cosas y poder hacer separaciones, poder hacer resaltes con el lápiz, resaltar lo que quieras de él, con el menos borrar y también ir a una pizarra para acá, para poder decirle, bueno, es que si la solución era, bueno, aquí nos está faltando energía para nuestra pizarra, pero si la solución era Y igual a E a la mx, entonces su derivada es m e a la mx. Es decir, tener un tablero para mostrar las deducciones en tiempo real, asemejando al trabajo en el tablero real en el aula. Entonces es una forma extraordinaria de tener un tablero en la misma presentación. Esa es otra ventaja que no tiene Google Colab, pero que sí tiene los cuadernos Jupyter Notebook
cuando son trabajados con la distribución Anaconda a través de la aplicación Júpiter. Entonces son diferentes opciones, pero que en definitiva todas son muy buenas y tienen potencialidades diferentes, limitaciones también, pero que aportan a la comunicación del conocimiento y a la forma de enseñanza y aprendizaje interactiva, que es el objetivo en nuestra propuesta de enseñanza de la matemática. Entonces ahora volvemos otra vez a nuestro cuaderno a seguir trabajando en, en nuestra solución general. Nos habían dicho que la solución general era, nos había dicho bien la estudiante, por acá la tiene muy bien, lo habíamos encontrado, C1 a la 3 medios de X más C2 a la 1 medio de X. 3 medios, 1 medio. Entonces aquí lo ponemos C1 por, cuando estamos en línea de código, el por es con asterisco, np.exp para la función exponencial, y el argumento de la función exp es el exponente de la función exponencial, en este caso 3 medios, entonces lo ponemos entre paréntesis 3 dividido 2 por x, asterisco x, más C2 por np.exp, la función np.exp quiere decir que hemos traído la función exponencial de NumPy, de la librería NumPy, y por eso el prefijo np, entre paréntesis el exponente, que va a ser en este caso 1 medio, entonces entre paréntesis 1 dividido 2 por x, entonces 1 medio por x lo separamos porque estamos escribiendo una sola línea, por eso el uso de los paréntesis, y así nos queda la solución general. Cuando tenemos la solución general, le decimos que, bueno, que cree una figura y un sistema de ejes, una figura llamada fig y un sistema de ejes llamado AX, con plt.subplot, y así ya nos va a graficar, y cuando va a graficar, pues le dices ax.plot, llamas a la función ax.plot para que relacione a x con y, y así ya no te grafica. Pero al final, fuera de la función, llamas a la función interact, que necesita la función graficadora, graficar, y a los parámetros C1, y con una tupla decirle en qué intervalo se van a mover, en este caso entre menos 3 y 3, y a C2, que también a través de una tupla le vas a decir que se va a mover entre menos 3 y 3, en donde, cómo se va a mover el deslizador, en qué rango. Y bueno, y aquí a las librerías vamos a, de el módulo IPython widgets, vas a importar a esa función interact, que es la que vas a utilizar para la graficación interactiva, que va a permitir efectivamente que el usuario mueva los deslizadores para ver diferentes soluciones de la ecuación diferencial asociada al PBI. Le das Shift Enter y él te dice, bueno, ¿dónde pueden haber errores? Dice que no puede desempacar un iterable y nos señala que acá viene de la línea donde tiene, que es de donde llamamos a la función subplots. Entonces, bueno, puede ser que acá plt subplot, la función sea subplots y no subplot, así se llama. Entonces un error de nombre, miren que ya ahora sí nos da, y si movemos el C, nos mueve las soluciones, miren que nos mueve los tipos, miren que para un C1 igual a menos 3, la solución es decreciente, bueno, C1 igual a menos 3 y C2 igual a 1, la solución es decreciente. Nos cambia también para C1 y C2 menos 3. Y para que el rectángulo de visualización no cambie, entonces le pones ax.axis y le dices que a través de una lista de Python, es decir, delimitando entre corchetes, el rectángulo de visualización en X de dónde hasta dónde debe ir, entonces en este caso desde menos 16 hasta 15, y en Y desde dónde hasta dónde debe ir. Ah, bueno, pues desde menos 2 hasta 2, por ejemplo, y ya con eso, miren que al moverlo C,
el rectángulo de visualización no se mueve, pero las soluciones sí. Miren cómo queda bonito. Para este hemos movido C1 y vemos como una solución creciente y cómo va cambiando a decreciente a medida que se va haciendo negativo. C1 se va haciendo negativo. Y cuando muevo a C2, pues las soluciones se vuelven ya estrictamente decreciente, mientras que para estos valores es una solución que en un principio es creciente para luego decrecer. Bueno, entonces así aportamos a que el usuario sea el que mueva las soluciones y vamos a aportarle algo más y es como nuestros C1 y C2 para la solución del PBI, como nos lo indicaba bien la estudiante, ese C1 es menos un medio y el otro es 5 medios, pues vamos a pedirle de que él se mueva no de uno en uno, así como están moviendo en este momento los deslizadores, sino de un medio en un medio con un tercer parámetro en el paréntesis asociado a cada uno de los hiperparámetros. Le pones 0.5 para cada uno de ellos y así él te va a mover de un medio en un medio, saltando con incrementos de un medio para ir hasta menos 3 medios. Aquí está menos 3 medios y un medio, menos 3 medios para C1 y un medio para C2, y así nos grafica la solución del PBI. Miremos que esa sea la que nos indicó ella. Ella dice que la solución del PBI es para C1 menos un medio, bueno, entonces para C1 menos un medio y para C2 5 medios. Para C2 5 medios, entonces 5 medios, C2 5 medios es 2,5 y C1 es menos un medio, menos 0.5. Miremos, revisemos otra vez, menos 0.5, 5 medios. Es decir, menos 0.5, 2,5. Y así nos graficó la solución que se sale un poquito de nuestro rectángulo de visualización, entonces lo cambias, que suba en Y, no hasta 2, sino hasta 3. Entonces pongámosle en ax.axis que suba hasta 3. Y así ya te grafica otra vez, pones el C1 en, recordé, siempre se me olvida, menos un medio, 2,5, menos un medio y 2,5. Aquí. Miren que ahora sí ya lo vemos toda la solución y vemos que la solución del PBI es creciente en el intervalo de, bueno, desde, para el gráfico, desde antes de menos 1,5 y es creciente como hasta 0. Como hasta 1 más o menos, podría ser, como hasta 1. Y decrece de 1 en adelante y decrece con gran velocidad. Por eso la curva es casi vertical. Una curva casi vertical es una curva o que crece con gran velocidad o que crece con gran velocidad. Y que su crecimiento es muy lento es cuando es casi horizontal, como aquí en el inicio, y aquí se vuelve un crecimiento más rápido para luego decrecer con gran velocidad. Eso es lo que queremos mostrar en las observaciones. Entonces, ya si nos queda una forma interactiva, ayuda para que el lector de una vez diga, bueno, observaciones, dos numerales, espacio, para un título de segunda categoría, observaciones del gráfico interactivo y pues esas observaciones yo estoy pidiendo al menos 4, convierte las líneas de código en líneas de texto con la tecla M, 1 punto, espacio, espacio para la primera, 2 punto, espacio, espacio, enter, 3 punto, espacio, espacio, enter, 4 punto, espacio, espacio, enter, 5 punto, espacio, espacio. Las observaciones son muy importantes, tienen tanta importancia como el graficar, aunque y a pesar de que el graficar también tiene un valor y es un trabajo. Escribir este código para que el grafique tiene un gran trabajo. Miren que consiste en importar unas librerías, crear una lista de abscisas, construir una función graficadora con los parámetros a mover para ver las diferentes soluciones, los parámetros C1 y C2, de la familia biparamétrica de soluciones de la ED, crear
una lista de ordenadas, y al tener ya la lista de ordenadas y abscisas, con la función subplots, pues le pides que grafique a abscisas contraordenadas en este rectángulo de visualización, y ya con eso él te hace la gráfica. Cuando quieres que quede también cuadriculado, le pones ax.grid, que es para que, que te incluya la cuadrícula, con el parámetro alfa para la opacidad, en este caso de 0.6, para que no quede muy intensa la cuadrícula y se resalte mucho el gráfico de la solución. Miren cómo queda de bonito y puede leer mejor la solución y su comportamiento. Entonces las observaciones, entre las primeras usted se pone a mirar, bueno, ¿y qué pasa con la solución general? Ah, bueno, con la solución general, bueno, para si ambos C son 0, ¿qué pasa? Ah, bueno, pues las cosas extremas. Si ambos C son 0, pues entonces la función solución es la función 0. Mire que coincide con el eje X a una altura de 0. Entonces, así, para C1 y C2, iguales a 0, la solución de la ED es la trivial, es decir, la función 0, la función 0. Queriendo decir, bueno, pues si esto modelara un crecimiento poblacional, una población que ni crece ni decrece, ni siquiera, no hay ni un solo individuo, en ningún instante, no hay población, en ningún instante, siendo t el tiempo, o la variable independiente, en este caso t, pero en este caso para la ecuación lo estamos denotando con x, la variable independiente. Aunque en un problema de evolución, esa variable independiente a veces la denotamos usualmente con t, refiriéndose al tiempo. Luego, para C1 y C2 positivo, ¿qué pasa con la solución? Entonces, mueve C1 igual 1 y C2 igual 1. Ah, es estrictamente creciente, estrictamente creciente. Ah, bueno, entonces, para C1 y C2, C1 y C2 positivos, la solución es estrictamente creciente. Eso es lo que queremos. Aquí cuando estás en la línea de texto, es muy bonito escribir las constantes con su índice, y el subíndice va con guión bajo y delimitando lo que el subguión entre llaves para que le quede en esta notación toda bonita. A mí me gusta la C, pero en minúscula, aunque la literatura gusta mucho la C en mayúscula. Ya son cuestiones de gusto. La literatura le gusta mucho que los parámetros de las soluciones sean en mayúscula, que le va a poner más tamaño a nuestro cuaderno, de pronto un poquitico más, control más. Y se acaba de corroborar que si para los C positivos sigue siendo sigue siendo estrictamente creciente, y mire que sí, cambiando a C1 y C2 igual 2, C1 3 y C2 igual 3. Ahora sí, y si cambian los signos, C1 positivo y C2 negativo. Ah, bueno, pero entonces ya la solución cambia de decreciente, llega a un mínimo y se vuelve creciente. Entonces, para C1 positivo y C2 negativo, la solución pasa de decreciente a creciente. Y en este caso, uno también puede ponerle muchas cosas, y pasa a creciente, pero pasa a creciente a una gran velocidad. Decrece con una velocidad baja, llega a un mínimo y luego se vuelve creciente, pero creciente de gran velocidad porque la curva es casi vertical, y eso se puede poner todo.
Yo no lo voy a poner en este momento, pero la invitación es a que pongas todo eso. También gusta poner que es decreciente en el intervalo antes, o lo puedo decir, antes de -1, por ejemplo, aproximadamente antes de -1 es decreciente, en -1 llega al mínimo, y el mínimo es de más o menos -1.2, y luego crece, ¿cierto? Crece sin cota superior, porque miren que no crece para aplanarse, no crece para aplanarse, no, sigue creciendo, entonces crece sin cota superior, crece hacia el infinito. Es decir, como si, y si fuera un modelamiento de crecimiento poblacional, diría la población crece indefinidamente, sin cota, sin parada, no hay nada que la detenga. Eso es como la manera como de describir eso. Y ya para la solución del PBI, bueno, pues pones, pues que era en C1 igual a, otra vez, en C1 igual a -0.5 y C2 igual a 2.5. -0.5 y C2 igual a 2.5. Y ya aquí describes esa solución. Y la solución del PBI y la solución del PBI que se da cuando C1 es igual a -0.5 y C2 es igual a 2.5, es creciente hasta más o menos 1. Uno puede precisarlo más cambiando el rectángulo de visualización, cambiándolo, por ejemplo, desde -5 hasta, no hasta 15, sino hasta 5, para que lo pueda ver mejor y vuelve a ver el gráfico. En este caso se nos perdió una parte de llegar al máximo, entonces le pedimos que se vaya, por ejemplo, por ahí hasta 6 o 7 y el rectángulo de visualización llevarlo no hasta 3, sino hasta 7, por ejemplo, en Y en X también hasta 7. Y miren que ya, bueno, al menos podemos ver un poquitico más el comportamiento, aunque todavía no se ve la parte máxima. Entonces le damos más, no hasta 7, sino en Y hasta, pongámosle 15. Y él nos muestra que todavía sigue creciendo más, aunque, bueno, sigue siendo estrictamente creciente. Bueno, pero lo que pasa es que cuando hicimos ese cambio, tenemos que volver a poner en -1/2, aunque eso se puede controlar, -1/2, diciéndole de que ya en el inicio sean como queremos centrarnos solamente en la parte de la solución del PBI, entonces ya C1 es -0.5 y C2 es igual a 2.5, para que cada vez que corramos el código se pare exactamente la solución. Y miren que ya ahora sí. Y ya, ahí sí volvemos otra vez y ya el rectángulo de visualización lo cambiamos, ya no que suba hasta 15, porque nada más está subiendo hasta 3 como máximo. Entonces, hasta 3 nos muestra todo. Y en X, hasta 3 también en X nos muestra todo. Entonces, para una mejor observación, una observación más detallada del proceso, entonces usted cambia el rectángulo de visualización gracias a la interactividad para ver mejor el comportamiento. Y así ves que efectivamente ella es creciente hasta, desde -infinito hasta más o menos 0.5, más o menos. Ya te da un mejor detalle. Entonces, bueno, le dice, la solución es creciente hasta 0.5, desde -infinito hasta 0.5. Y eso es lo que pones en la descripción. Entonces, la solución del PBI que se da es creciente, es creciente en el intervalo, lo pones intervalo abierto, desde -infinito hasta 0.5 aproximadamente, aquí ponemos 0, y es decreciente, y es decreciente
lo miramos acá, mire que ya empieza a decrecer desde ahí, desde punto 5 más o menos, hasta infinito, pero a una gran velocidad, por eso se vuelve casi vertical el gráfico, pero es decreciente en el resto del intervalo, en 0.5 hasta más infinito, pero esta velocidad de decrecimiento es muy grande, lo que se evidencia porque el gráfico se volvió casi vertical. Porque el gráfico se volvió casi vertical. Entonces, claro, la pendiente de la curva en los puntos alrededor, a la derecha de punto 5, la pendiente de la curva tiende a ser, es la pendiente de las rectas tangentes, y las rectas tangentes, mira que van a ser casi verticales después de punto 5. Eso es lo que te evidencia eso. Entonces, así uno puede, en realidad lo que queremos es uno siempre saber leer el gráfico, evidenciar todo lo que él dice sobre lo que representa. Claro, lo que representa para la realidad es dónde crece la variable dependiente, dónde decrece, dónde alcanza su máximo, dónde alcanza su mínimo, con qué velocidad crece, con qué velocidad decrece. Porque en la vida diaria, en las aplicaciones, importa si las cosas están creciendo, el precio de las cosas crece, o si el precio decrece, eso nos alegra o nos entristece, cuál es el máximo al que llega, cuál es el mínimo al que llega, por ejemplo, en el caso de los salarios, y así. Entonces, esa información es la que queremos rescatar, porque en las aplicaciones es las que más relevancia tiene. Eh, Así ya, pues la quinta observación puede ser que antes de punto 5 la velocidad de crecimiento es muy baja. Entonces, eh, antes de 0.5, la velocidad de crecimiento de Y es muy baja, porque la curva es muy aplanada, porque la curva es muy aplanada. De hecho, arranca plana. Tiene un comportamiento asintótico a izquierda. El eje horizontal es una asíntota horizontal de la solución. Entonces, mire que arranca aplanada y se va haciendo un poco vertical, bueno, un poquito más de mayor pendiente, no llega a ser vertical, llega a un máximo y luego decrece casi haciéndose vertical. Entonces, así uno ve que, y mire que las rectas tangentes es de velocidad baja antes de punto 5, porque las rectas tangentes son casi horizontales. Las rectas tangentes, es decir, la pendiente de la curva es casi horizontal, la velocidad de crecimiento es bajita. Eso es lo que queremos. Miren que así sacamos 5 opciones, 5 inferencias, se pueden sacar más. Trata de siempre poner mínimo 4 de las observaciones al gráfico. Y miren que todo lo hicimos gracias a que podemos modificar los valores de C de manera interactiva, modificar el rectángulo de visualización. Eso es lo que se busca en el aprendizaje interactivo. Eso es lo que va con la propuesta. Agradecemos más a nuestros estudiantes de la seccional por su excelente trabajo, por su esfuerzo de trabajar, de comunicar el conocimiento a través de Jupyter Notebook. Y invitamos a todos a seguirse suscribiendo a mi canal para seguir creciendo en didáctica de la matemática y didáctica de la ciencia de datos. Muchas gracias.